Buenos días. Parece que sí nos escuchamos. Vamos a poner. Va, comencemos entonces. Pues bienvenidos a la sesión de hoy. La sesión de hoy pues va a estar enfocada en la parte del tema de la unidad 6, que es estequiometría. Y sí, voy a hacer disponible esta presentación. Creo que esta presentación, para variar, ustedes ya me conocen, no la he terminado. Para mientras, voy a subir las presentaciones que nos ha hecho llegar el licenciado Julio para que pues, puedan comenzar a estudiar por su cuenta y pues se pueden complementar con el contenido del libro de texto, ¿verdad? Pero pues yo me siento, si me vieron la vez pasada, me siento más cómodo con mi propia presentación que estar utilizando la presentación de alguien más. Entonces vamos a ver cómo nos toca, ¿verdad? Con esto. Entonces, pues primero tenemos que comenzar con qué es estequiometría, ¿verdad? Entonces, imagino que ustedes tienen su libro a la mano, ¿verdad? Y pues pues la verdad, que no dice. Pero bueno, estequiometría viene siendo el estudio de las cantidades en la reacción química. Por ejemplo, si yo voy a quemar una cierta pieza de madera, yo puedo predecir, por ejemplo, cuánto dióxido de carbono se puede producir, o yo puedo predecir cuánto oxígeno necesita consumir. Y todo eso pues se hace mediante cálculos matemáticos en los cuales pues la base, el fundamento de esos cálculos matemáticos es la ecuación de la reacción química. Entonces uno de los primeros principios que nos vamos a estar enfocando va a ser el balanceo de las ecuaciones. Después veamos qué tenemos, ¿verdad? Definición así, estricta, ¿verdad? El estudio de las relaciones entre las sustancias que participan en una reacción química. Eso comprende la cantidad de sustancias consumidas, las sustancias consumidas las vamos a definir como reactivos y sustancias producidas que vamos a definir como productos. Imagínense que una reacción química es como el proceso de cocinar. Los reactivos vienen siendo los ingredientes, mientras que los productos vienen siendo pues ya lo que resulta, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero hacer pues, un pastel, mis reactivos van a ser pues la harina, el azúcar, los huevos, y mis productos pues van a ser el pastel, bueno, realmente solo el pastel. Y si quiero hacer pues el merengue y todo eso, los adornos, ¿verdad? Entonces una reacción química, lo vimos en la primera unidad, consiste en la conversión de los reactivos a los productos mediante el rompimiento y formación de nuevos enlaces químicos. Que vieron que en esta ahorita estamos pues juntando todo lo que hemos visto en unidades desde el principio del curso. Reacción química, definición. Es un proceso en el que dos o más sustancias se cambian, combinan para crear una o más sustancias diferentes. Y eso pues involucra romper enlaces químicos y crear nuevos enlaces químicos. Estoy prediciendo el futuro aparentemente. Así que la manera principal en la que vamos a representar las reacciones químicas va a ser la ecuación química. La ecuación química es lo que pues ahí sí vamos a pasar. Es la forma que utilizamos a través de números, letras, símbolos, digamos, símbolos químicos y matemáticos, ¿verdad? Para representar lo que está ocurriendo. Entonces, ahí pues me gustaría poner un apunte. Vamos a ver si se va a ver bien. Le voy a tener que cambiar el color
Pero bueno, un ejemplo de reacción química que podemos decir es la reacción en la cual nosotros combinamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio y eso me va a producir agua y me va a producir cloruro de sodio. Eso sería pues un ejemplo de la reacción química. ¿Dónde está mi cursor? No me deja ver mi cursor. Bueno, si no es una cosa es la otra. Ahí está. Okay. Entonces, lo que tenemos a la izquierda vienen siendo los reactivos y lo que tenemos a la derecha vienen siendo los productos. Tengo una pregunta aquí. ¿Sí? ¿Verdad que esos mismos coeficientes de RST son los mismos moles, verdad? Que se le agregan cuando se balancea, para decir Exacto, cuántos moles. Ah, bueno. exacto, sí. La reacción que escribí no tiene coeficientes, pero pues un ejemplo de reacción que sí tiene coeficientes puede ser la reacción del oxígeno. Pues podemos poner acá hidrógeno, 2 hidrógeno más oxígeno me va a producir 2 agua. Entonces, eso que está como RSTIU se le llaman los coeficientes estequiométricos de la reacción. ¿Y qué quiere decir? A nivel microscópico quiere decir, vamos a ver, a nivel microscópico quiere decir que dos moléculas de hidrógeno están reaccionando con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. Pero como hemos venido diciendo desde la segunda unidad, lo que está ocurriendo a nivel microscópico no es muy útil para conocer lo que nosotros podemos observar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de partículas dentro de cualquier sustancia, ¿verdad? Que estemos reaccionando. Entonces nosotros pues podemos utilizar también la traducción para decir 2 moles de hidrógeno están reaccionando con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Entonces eso es lo que quiere decir. El oxígeno y el hidrógeno reaccionen y cuánto va a reaccionar va a estar dado con los coeficientes estequiométricos. En el caso de la reacción general quiere decir R moles de A reaccionan con S moles de B para producir T moles de C y U moles de D. Le puse letras diferentes para que se confundiera menos, pero pues en varios libros se ponen A minúscula, B minúscula también como coeficientes. Estos coeficientes estequiométricos lo que me están diciendo es cuánto va a reaccionar de cada sustancia, ¿verdad? A nivel molar. También se le puede agregar un subíndice que indica pues cuál es el estado en el que se encuentra nuestra sustancia. Si le ponemos un subíndice S, significa que se encuentra en estado sólido. Si le ponemos un subíndice L, significa líquido. Si le ponemos un subíndice G, significa gaseoso. Y por último, un subíndice AC significa acuoso, lo cual representa pues una reacción con sustancias diluidas en agua. La razón de eso es porque es bastante, digamos, más eficiente realizar reacciones en estado acuoso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos controlar la molaridad y la molalidad, ¿verdad?, de las soluciones que están interaccionando y también podemos controlar las condiciones en las que ocurre la reacción. Porque hay reacciones que, pues, si las realizamos en estado acuoso, entonces nosotros sabemos que la temperatura a la que se tiene que encontrar pues va a ser más o menos una temperatura cercana a la temperatura ambiente.
Eso significa que el equipo que vamos a manejar no tiene que ser equipo especializado. Al contrario, si yo tengo una reacción, por ejemplo, en la que combino hidrógeno con nitrógeno para crear amoníaco, esa reacción se realiza a 200, 300 grados Celsius. Pues esa reacción no se puede realizar en estado acuoso porque obviamente el agua se va a evaporar. Entonces, pues ni modo, la tenemos que realizar en estado gaseoso. ¿De qué me sirve eso para propósitos de cálculo? Para propósitos de cálculo no me sirve de nada, así que pues yo generalmente no tiendo a ponerlo en las reacciones. Por eso no me gusta mucho. Pero pues si por alguna razón u otra lo leen, pues ya saben entonces a qué se está refiriendo ese subíndice. Espérate, ahí voy. Hoy sí. Para cuestiones de parciales o talleres, ¿nos van a dar la reacción o hay que hacer a nosotros? La mayoría de los casos les vamos a dar la reacción, pero también es necesario que algunas veces ustedes deduzcan la reacción. Que es por eso que el libro tiene un apartado, ¿verdad?, para poder clasificar las reacciones. Porque si les digo, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno hacen una reacción de combinación para formar agua, no les damos las fórmulas, sino que ustedes tendrían que redactar la reacción en base a lo que les dije. Entonces, pues ustedes estarían deduciendo la reacción. Pero que obviamente no les vamos a poner reacciones exageradamente complicadas para eso. Para eso, pues pueden verificar los ejercicios que se encuentran en su libro. Pero bueno, vamos en orden. Todos los cálculos estequiométricos van a estar basados en las leyes ponderales. Las leyes ponderales son las que pues me van a establecer cómo se comportan matemáticamente la materia en los cambios químicos que le van a ocurrir. O sea que me va a decir esencialmente pues cuánta materia entra, cuánta materia sale y cómo se va a transformar. Entonces las dos leyes ponderales que estudiamos son la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas. Y a partir de esas dos es que nosotros vamos a tener nuestros cálculos estequiométricos. Entonces, pues de la ley de la conservación de masa, pues ya sabrán ustedes que es la vieja confiable, ¿verdad? De que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces eso quiere decir que la cantidad de materia que está en los reactivos debe ser igual a la cantidad de materia que está en los productos. Pero conste, eso es para la masa. Si yo tengo 50 gramos de masa al principio de la reacción, voy a tener 50 gramos de masa al final de la reacción. Pero si yo tengo 3 moles al principio de la reacción, eso no quiere decir necesariamente que tenga 3 moles al final de la reacción. La razón de eso, pueden ver, por ejemplo, en la reacción que puse del agua, en la reacción que puse del agua eran 2 moles de hidrógeno, se combinan con 1 mol de oxígeno, esos son 3 moles entonces, para generar 2 moles de agua. Quiere decir que al principio de la reacción tenemos 3 moles y al final de la reacción tenemos 2 moles. O sea que se llama ley de la conservación de la masa, pero no se llama ley de conservación de los moles, para que eviten esa confusión. Vemos un poquito más a detalle entonces a qué se refieren estas dos leyes. La ley de las proporciones definidas la pueden ver en su libro si abren en la página 206. Dice, por ejemplo, pues sí, es la misma ecuación del agua, solo que al revés. Tienen que el agua se puede partir para producir hidrógeno. Entonces, la ley de las proporciones definidas me va a decir que una cierta masa de reactivos me va a dar proporcionalmente una cierta masa de productos. Y la razón de esas proporciones es porque lo que gobierna la reacción química son las cantidades estequiométricas, los coeficientes estequiométricos, o pues ya diciéndolo más entendiblemente, los moles que participan en la reacción. Y los moles que participan en la reacción, ustedes los pueden ver interpretando, ¿verdad?, los coeficientes estequiométricos. 2 moles de agua se parten para producir 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Esta sería la conclusión de esa tablita de la página 206.
Pues, si ustedes han empezado, espera, Este ¿sí? es como lo que vimos en la unidades pasadas de disociar los hidrógenos para poder calcularlo. No, ¿Disociar el qué? disociar los hidrógenos para que como lo que vimos en la unidad pasada, creo que era, para Cuando poder calcular. hiciste, cuando hiciste lo de deshidratar el hidróxido de níquel. No, perdón, el sulfato de níquel. Ujú. Entonces, es algo así, entonces, es lo mismo. Es algo así, Ok. sí. Sí. Ah, Va. Pues sí, sigan viendo en su libro. 2 moles de agua se parten para producir 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Eso sería la proporción estequiométrica de la reacción. Pero antes de eso, si ustedes sacan la masa de 2 moles de agua, o sea, la masa molar del agua, ya la hemos sacado 1 millón de veces, así que pues solo la vamos a, quiero ver, vamos a sacar el apunte. Vamos a poner acá. La masa molar del agua son 18 gramos sobre mol. Dejemos de lado los decimales por el momento. Y son 2 moles de agua. Entonces eso me va a dar un total de 36 gramos, perdón. Eso sería al lado izquierdo de la reacción. En el lado derecho de la reacción tendrían 2 moles de hidrógeno. Un hidrógeno son 2 gramos sobre mol. Y entonces pues tengo eso que son 2 moles. Me va a dar 4 gramos de hidrógeno. Vamos a ponerlo así. Y del oxígeno tendríamos 32 gramos sobre mol por 1 mol de oxígeno. Eso me va a dar 32 gramos de oxígeno. Y si ustedes suman esas dos cantidades, eso me va a dar, no me deja, 36 gramos totales. Entonces, utilizando ese cálculo, nosotros podemos comprobar la conservación de la materia. Que 36 gramos de agua se van a disociar en 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. O sea que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero también podemos apreciar la ley de las proporciones definidas. Voy a hacer un cuadro de texto aparte. Bueno, voy a hacer un cuadro de texto si me deja. Ahí está. No, ahí no está. Ahí tampoco. No me deja ver el cursor. Ahí está. La proporción definida tendría 4 gramos de hidrógeno por cada 36 gramos de agua. Entonces, si yo les digo que en vez de que reaccionan 300, si en vez de que reaccionen 36 gramos de agua, voy a reaccionar, no sé, 180 gramos de agua. 180 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto hidrógeno voy a producir? Dice la pregunta, ¿puede haber truco de eso sacando los gramos en la reacción y luego restarle la una y trasladar la otra? Técnicamente sí, pero lo que nos va a interesar generalmente va a ser solo una sustancia de interés. Realmente la mayoría del tiempo no vamos a resolver para todas las masas porque sería esfuerzo de más, por decirlo de cierta manera. Así que pues no te preocupes tanto por sacar todas las masas. Normalmente es una masa de interés. Entonces, yo tengo una proporción de 4 gramos de hidrógeno por cada 36 gramos de oxígeno. Entonces, si yo tengo 180 gramos de agua, perdón, tengo una proporción de 4 gramos de hidrógeno por 36 gramos de agua. Si yo tengo 180 gramos de agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno voy a tener?
Y lo que voy a hacer va a ser al estilo de una conversión tipo factor de conversión, o lo pueden hacer por regla de 3, solo que pues desde ya les advierto que la mayoría de los cálculos no se van a poder hacer por regla de 3 debido a que van a hacer muchos cálculos a la vez. Entonces, si ustedes tienen ganas de aplicar tres reglas de 3 seguidas, son ganas de ustedes. Es mucho más fácil escribirlo como factor de conversión. Entonces yo puedo hacer 180 gramos de agua multiplicado por 4 gramos de hidrógeno entre 36 gramos de agua. Y entonces eso sería 180 por 4 entre 36, me va a dar ¿cuánto? 20 gramos de hidrógeno. 20 gramos de hidrógeno. Entonces la ley de las proporciones definidas me va a decir que la masa de las sustancias que participa o cualquier pareja de masas de las sustancias que participan en una reacción química van a mantener una relación matemática única para dicha reacción. En el caso de la reacción del agua, pues es esta relación. Ahora, el asunto de eso es que esas relaciones de masa son muchas, son diferentes dependiendo de la reacción, así que resulta muy complicado utilizar eso para poder hacer nuestros cálculos en estequiometría. Es mucho más sencillo hacerlo con moles. Entonces, si yo en vez de dar una relación de proporción definida de masas, que me la tendría que aprender, yo puedo dar una ley de proporción definida de moles, la cual no me tengo que aprender. ¿Por qué? Porque esos moles ya están escritos en nuestra ecuación como los coeficientes estequiométricos. Entonces yo voy a tener, si me lo permite, ¿verdad? El mouse. No, tengo que mover muchas cosas acá. Ok. Yo puedo establecer una relación de 2 mol de hidrógeno entre 2 mol de agua. ¿Y de dónde sale ese 2? Si ustedes ven en la ecuación que está arriba, ¿verdad? Tienen que el coeficiente del agua es 2 y que el coeficiente del hidrógeno es 2. Y yo puedo sacar relaciones para las otras parejas. Puedo poner 1 mol de oxígeno tiene una relación con 2 mol de agua. O puedo hacer 1 mol de oxígeno tiene una relación con 2 mol de hidrógeno. De hecho, puedo combinar cualquier pareja de sustancias en una relación estequiométrica y lo que tengo que poner en esa relación estequiométrica son los coeficientes que aparecen en la ecuación. Y aquí es donde viene la primera situación. Para poder entonces aplicar la ley de las proporciones definidas para poder hacer cálculos estequiométricos, necesitamos los coeficientes de la ecuación. Y si necesitamos los coeficientes de la ecuación, vamos a requerir que nuestras ecuaciones estén balanceadas. Entonces vamos a tener que repasar el balanceo de ecuaciones. Entonces, tómenle captura de pantalla. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a limpiar todo esto. Ya hice, ¿cómo se dice? No, la presentación no la he subido todavía. Ahorita, de hecho, la regué porque solo subí la presentación del licenciado Julio, pero solo la he subido en un grupo ahorita. Tengo que copiarla a los otros grupos. Entonces, pues, ya se la voy a hacer llegar. Lo otro que estoy haciendo es que ya hice un canal de YouTube, todavía no se lo voy a pasar porque tengo que editar los videos. Y ya subí las presentaciones, bueno, no presentaciones,
ya subí las sesiones de esta semana. Tuve que desbloquear ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Feature. Bueno, tuve que bloquear la capacidad de subir videos de más de 15 minutos. Jorge Profe. No, pues no le voy a copiar a Julio Profe. Nada, el canal le puse Química UDB o algo así le puse. Nada, el fin de semana voy a pasar estos videos. Ahorita pues tratemos de sacar adelante porque pues, la mayoría de ustedes todavía me están pidiendo las notas, ¿verdad? Entonces tengo que sacar eso primero. Va. Bueno, pues sigamos. Entonces, ¿qué significa entonces la ley de las proporciones definidas? Que los átomos que se combinan, en una reacción química, sí se mantienen. Ese es el fundamento de cómo funciona el balanceo de ecuaciones. Por ejemplo, tienen esa ecuación del nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. Tienen 1 mol de gas nitrógeno y 3 moles de gas hidrógeno para formar 2 moles de gas amoníaco. Claramente los moles de las moléculas no se conservan. Pero si ustedes cuentan los átomos, van a tener que 2 átomos de hidrógeno se combinan con 6 átomos de hidrógeno para darme 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de hidrógeno. Entonces la cantidad de átomos no ha cambiado. Y como la cantidad de átomos a la izquierda y la cantidad de átomos a la derecha es la misma, conservación de la materia, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la cantidad, ¿verdad?, de cada sustancia va a estar definida en la reacción y vamos a tener que, como los átomos se mantienen, eso es lo que nos va a permitir balancear las ecuaciones. Y entonces, pues llegamos al tema principal del día de hoy, que sería el balanceo de las reacciones químicas, o mejor dicho, el balanceo de las ecuaciones químicas, que tendríamos pues 2 métodos principales, el método del tanteo y el método de, ¿cómo se dice? El método algebraico. Ahorita solo me quedan 10 minutos, así que pues voy a hacer un ejercicio del tanteo y cuando tengamos la segunda mitad de la sesión voy a hacer pues ejercicios de, ¿cómo se llama? De método algebraico. Pregunta, ¿en qué página del libro está el apartado para identificar las reacciones? La clasificación de las reacciones químicas está desde la página 203 hasta la página 205. Ahorita lo que vamos a hacer es el balanceo, eso sería pues en la página 202. Entonces pues voy a agarrar uno de los ejercicios, en esta presentación tengo ejercicios, pero voy a agarrar uno de los del libro, así que pues voy a parar la presentación ahorita y voy a poner pues el video, ¿verdad? En el parcial pueden usar cualquier método. Lo normal es que utilicen el método algebraico porque el método algebraico es más robusto. Entonces vamos a poner aquí, hagamos esto. No sé que tienen como el tiempo, ¿verdad? Una reacción química más o menos decente para balancearla. No me gustan las que tienen aquí. Voy a balancear una de las que está en el libro ya balanceadas, pero no voy a poner ¿cómo se llama? La respuesta. Entonces sería así. Entonces voy a poner esta reacción que está en el ejercicio, pues ya no vi el número, era ejercicio 3 o 4 del libro. No se preocupen tanto por eso, pero la voy a leer yo. Óxido de hierro se combina con monóxido de carbono para producirme hierro
y dióxido de carbono. Esta es la reacción principal para producir acero. Se utiliza coque para producir monóxido de carbono, y el monóxido de carbono pues reduce al hierro para que se convierta en hierro metálico, y pues eso pues le permite combinarse después con el carbono para producir acero. Para balancear una ecuación tenemos que identificar, ¿verdad?, los elementos que aparecen en ella. Entonces tenemos que nuestros elementos son el hierro, el oxígeno y el carbono. Y pues esencialmente lo que queremos garantizar para que se balancee son que los átomos del hierro y del oxígeno y del carbono sean los mismos de ambos lados. Entonces hagamos una cuenta previa. En el lado izquierdo, ahorita tengo 2 átomos de hierro, porque dice F2, 2 átomos de hierro. Tengo 4 átomos de carbono, tengo 3 aquí y tengo 1 aquí. Y tengo un átomo de carbono. Y de este lado voy a tener un átomo de hierro, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Obviamente, pues no va a coincidir al principio, pero si por alguna razón coincide al principio, es porque ya está balanceada y no tienen que hacer nada. Pero como no coincide, lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí esto. Eso es para el método algebraico, pero me va a servir para usarlo. Nos vamos a inventar los coeficientes. Si es el método, si puede repetir. Ahorita contamos los átomos de cada lado. Como los átomos de cada lado deben ser iguales y no nos dan iguales, vamos a inventarnos los coeficientes de cada sustancia que aparece. Ahorita les puse nombres, solo que eso de ponerle nombres solamente es útil para el método algebraico. Pero esencialmente lo que yo quiero hacer es agarrar, y pues vamos a acercar esto un poquito. Voy a agarrar estos 4 números y me voy a inventar los valores de tal manera que la cuenta de los átomos sea la misma en ambos lados. En el método del tanteo yo me lo voy a inventar. En el método algebraico voy a plantear ecuaciones para poderlo deducir. Entonces, ¿cuál es la regla que me va a permitir determinar esos números en el método del tanteo? Yo voy a elegir primero los coeficientes de los elementos que no se repitan en su, ¿cómo se dice? O que se repitan en menos ocasiones en ambos lados de la ecuación química. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando yo veo el hierro aparece una vez aquí y una vez aquí. Si yo hablo del carbono, el carbono aparece una vez aquí y una vez aquí. Y si yo hablo del oxígeno, el oxígeno aparece una vez a la derecha y aparece 2 veces a la izquierda. Entonces, un elemento que aparezca en múltiples sustancias es más difícil de balancear, por lo tanto lo dejamos de último. Entonces, como el hierro y el carbono se repiten en menos ocasiones, yo los voy a balancear primero. Entonces lo que voy a hacer yo es, pues vamos a ver aquí. Vamos a ver. El carbono. El carbono aparece un carbono a la izquierda y un carbono a la derecha. Entonces el carbono ya está balanceado. Balanceado. No, discúlpenme la letra ahí. Ya está balanceado. El hierro aparece 2 átomos de hierro a la izquierda y un átomo de hierro a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es inventarnos un coeficiente de tal manera que esto multiplicado por la cantidad de hierro aquí me dé la misma cantidad de hierro que esté aquí. Entonces voy a multiplicar este hierro por 2 y me va a quedar aquí C2O3 más CO más 2C más CO2. Y hoy voy a tener 2 hierros de cada lado. Vamos a ver si nuestra
si nuestra, ¿cómo se llama?, apuesta se paga. Entonces hoy voy a tener 2 hierros de cada lado. Entonces tengo 2 átomos de hierro acá, 2 átomos de hierro acá, un átomo de carbono acá, un átomo de carbono acá. Ahora nos falta el oxígeno y aquí es donde se pone difícil. Tengo 3 átomos de oxígeno acá, un átomo de oxígeno acá por un total de 4 y tengo 2 átomos de oxígeno acá. Aquí es donde se va a poner complicado el asunto. ¿Por qué? Porque si yo pongo un coeficiente acá, me va a cambiar la cantidad de hierro. Entonces este lo voy a dejar como está. ¿Por qué? Porque si no tendría que cambiar esto. Pero aquí entra la mala noticia. Entonces yo tengo que poner un coeficiente de oxígeno acá. Pero si yo pongo un coeficiente del oxígeno, yo voy a alterar cuánto carbono hay. Entonces, digamos que yo quiero tener pues la misma cantidad de oxígeno y de carbono. Entonces yo tengo que elegir un número, porque para que sea el carbono, tiene que tener el mismo coeficiente. Me imagino que entienden eso, ¿verdad? Que el coeficiente del carbono debe ser el mismo en estas dos situaciones. Entonces yo tengo que elegir un número tal que esto más los 3 oxígenos sea esto por 2. Aquí estamos entrando un poquito en el territorio del otro método, pero por ejemplo, si yo multiplico aquí por 2, voy a tener 2 carbonos, 2 oxígenos, más 3 oxígenos, un total de 5 oxígenos. Y si yo tengo aquí 2, voy a tener 2 carbonos y 2 por 2, 4 oxígenos. No me va a quedar. Entonces voy a multiplicar por 3. Voy a tener 3 carbonos, 3 oxígenos, y voy a tener 3 carbonos, 6 oxígenos. Aquí tengo 3 oxígenos más 3 oxígenos. Entonces resulta que si multiplico y x es igual a 3, voy a tener así. Me pregunta privado, ¿el hacerlo por el método algebraico es más rápido? ¿Pueden hacerlo por ese método? Sí. La razón por la que enseñamos este método es porque pues a veces el método algebraico pues puede darles más problemas, pero tranquilos, vamos en orden. Entonces, si tengo aquí, tendría 2 hierros a la izquierda, 3 más 3, 6 oxígenos, 3 carbonos, tendría 2 hierros a la derecha, 3 carbonos y 3 por 2, 6 oxígenos. Está balanceado, entonces pues la ecuación está balanceada. Va. Ventajas del método del tanteo. Si el balance es sencillo, que no es el caso de este ejemplo, sale muy rápido. Desventajas del método del tanteo. Cuando tienen situaciones complicadas en las que tienen que manipular múltiples coeficientes, se hace mucho más engorroso. Recomendamos mejor el método algebraico. Va, ya me van a pegar los 40 minutos en esta sesión, así que pues voy a dar 10 minutos de descanso, pues 10 minutos para tomar aire, porque pues se pone muy caliente aquí en el encierro. Y pues los cito, ¿verdad?, para las 12 p.m. para la segunda mitad. Muchas gracias por venir.